Creo que sin temor a equivocarme, Coca-Cola es una de las marcas más famosas que han existido en la historia. Desde su creación en 1886 por el químico farmacéutico John Pemberton, el refresco Coca-Cola ha sido un éxito en todos los rincones del mundo, desde las más grandes metrópolis hasta los pueblos más desolados. Pero la realidad es que The Coca-Cola Company en la actualidad no es solamente su mítico refresco de cola, ya que esta empresa es una de las más valiosas de todo el planeta. Con su lema Destapa la felicidad, esta empresa con más de 130 años de vida ha creado historias muy interesantes en el mundo de los negocios, ya sea para bien o para mal. Es bien sabido que Coca-Cola tiene su lado oscuro y negativo, pero en esta ocasión veremos la otra cara de la moneda, ya que te platicaré acerca de una historia muy interesante, que tiene como protagonista a las acciones de esta empresa. La historia de cómo todo un pueblo logró convertirse en el más rico de Estados Unidos gracias a Coca-Cola. Así que si te gustaría saber cómo pasó, ponte cómodo y disfruta del video. Quincy es un pequeño pueblo del norte de Florida, que no llega a 7,000 habitantes. En apariencia pareciera que es uno más de los cientos de miles que hay en Estados Unidos, pero la realidad es que esconde una historia bursátil muy curiosa, que llevó a sus habitantes de la ruina a la riqueza. El protagonista de esta historia es Mark Welch Monroe, también conocido como Mr. Pat o Daddy Pat, un banquero local que decidió invertir en Coca-Cola cuando salió a bolsa en 1919, a un precio de $40 por acción. Poco tiempo después, debido a un conflicto con sus proveedores de azúcar y con las empresas embotelladoras, los títulos cayeron a menos de la mitad, a $19. Pero esto no frenó a Pat, que siguió invirtiendo, ya que veía una gran oportunidad en esta empresa gracias a su icónico refresco. En medio de la Gran Depresión de los años 20 y 30, una de las épocas más oscuras de la economía mundial, Pat notó que la gente estaba usando sus últimas monedas de 5 centavos para comprar una botella de Coca-Cola diariamente. Es decir, que a pesar de que el país estaba atravesando una de sus peores crisis financieras, las personas no dejaban de consumir Coca-Cola, ya que lo veían como un capricho barato para aliviar las penas de la bancarrota, algo que llamó tremendamente la atención de este banquero, y gracias a sus conocimientos financieros, averiguó que las acciones de la compañía estaban muy baratas, y por lo tanto vio una oportunidad de oro. En esta época el desempleo estaba disparado, la bolsa hundida, y miles de empresas al borde de la ruina. Pero por increíble que parezca, las ventas de Coca-Cola solamente habían caído un 2% tras el crack del 29, la mayor caída de la historia de la bolsa de valores. A todo esto hay que sumar que se trataba de una empresa solvente, sin deudas y con más de $6 millones en efectivo, por lo que era una empresa que podía seguir pagando sus dividendos en todo momento. Y para mucha gente de Quincy, esta fue su salvación. Después de invertir en más acciones de esta compañía, el banquero no quería ser el único rico de su pueblo, por lo que aprovechó la confianza y el respeto que su comunidad tenía por él y aconsejó a otros vecinos de Quincy a hacer lo mismo, e incluso les ayudó a conseguir préstamos para comprar más acciones. Monroe los convenció de comprar y comprar. Pero lo que fue más importante es que les pidió que mantuvieran sus acciones sin importar las subidas y bajadas de precio en el mercado a corto plazo. En total convenció a 67 personas, que poco a poco vieron cómo sus finanzas mejoraban a medida que la economía se iba recuperando tras la recesión. Y la realidad es que convencer a sus vecinos de comprar las acciones de Coca-Cola fue lo que salvó a la ciudad de lo peor de la Gran Depresión. La gran mayoría de los habitantes se dedicaban al sector agrícola, un sector muy golpeado debido a las malas cosechas de la época, pero que pudieron mantenerse a flote durante los tiempos difíciles únicamente con los dividendos de Coca-Cola. Dividendos que salvaron a la ciudad de prácticamente todas las crisis económicas posteriores. Y de hecho, el éxito de la compra de acciones fue tal que se convirtieron en la ciudad más rica per cápita de todo el país. Un ejemplo de cómo los dividendos de Coca-Cola ayudaron a este pueblo fue en los años 60, cuando la crisis de la industria del tabaco disparó el desempleo en el pueblo hasta el 38%. Pero los inversionistas de Coca-Cola salieron al rescate de sus vecinos, pagando facturas e incluso encargándose de los regalos para los niños en Navidad. Los 67 inversionistas de Quincy y sus familias pasaron a ser apodados como los millonarios secretos de Coca-Cola, ya que amasaron tanta fortuna de sus primeras participaciones que los millones fueron pasando por generaciones de cada familia, por lo que el resultado de la compra de acciones en el pueblo fueron las siguientes. En primer lugar, los dividendos de las acciones de Coca-Cola prácticamente mantuvieron viva la economía local en tiempos de necesidad, asegurando que Quincy sobreviviera a la Gran Depresión y a todas las recesiones posteriores. Y por supuesto, como un pequeño pueblo agrícola, cada vez que fallaban las cosechas. En segundo lugar, este pequeño pueblo se convirtió en la ciudad per cápita más rica de todo Estados Unidos. Y en tercer lugar, gracias a las 67 personas que invirtieron en estas acciones, se crearon dinastías enteras que prosperaron financieramente hasta nuestros días. Todo gracias a que en lugar de comprar el refresco de cola,
compraron las acciones de la empresa que lo producía. Hoy en día, Quincy es un pueblo tranquilo con una población de menos de 7,000 habitantes, pero en cada una de sus calles se puede ver el legado que dejó Coca-Cola en sus habitantes, legado que sigue vivo gracias a los nietos de quienes alguna vez compraron una acción de Coca-Cola por $19. Inversionistas, ¿qué les pareció esta historia? ¿Cuál empresa piensan que podría ser la nueva Coca-Cola? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Recuerden que si se suscriben al canal podrán recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.